café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Esta noche vamos a desarrollar un lindo tema y es Garabandal, más actual que nunca. Este es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez. Él es escritor mariano. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, un saludo muy estrecho para todos nuestros teleamigos y teleamigas. Vamos a tratar el tema de Garabandal, las apariciones famosas que se sucedieron en ese pueblecito español. Parecía que estuviera pasmado ese mensaje de la Virgen en Garabandal, entre otras cosas porque el obispo de la época o en ese tiempo, a mediados del siglo pasado, hubo unas sombras negativas sobre estas apariciones, pero eso ha quedado completamente aclarado y recuperada el mensaje que ha dado la Virgen entonces a los videntes. Hoy Garabandal es más actual que nunca, como decimos en este programa. Pero antes de Garabandal, vamos a darle lectura a una carta que nos envía una apóstol colombiana muy importante. Tan importante la carta de ella que la pusimos aquí al principio, pero le vamos a dedicar el próximo programa íntegramente a comentarla. Entonces, muy atentos a Garabandal y a esta sorpresa de la carta. Garabandal, más actual que nunca. Piedras laicales hablan lo que pastores callan. Extra. Antes de referirnos al tema del día, acabamos de recibir una carta muy significativa, dirigida al cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, actual presidente del CELAM, firmada por una gran defensora de la vida, doña Astrid Tamayo de Bayer, que nos obliga de nuestra parte, con mucho afecto y alegría, a darle prelación antes de tratar el tema de este programa. Doña Astrid ha sido una gran defensora de la vida que se gesta en los vientres maternos, frente al criminal delito del aborto. Ante Dios y ante la Iglesia, ella tiene todos los méritos ganados por su labor y su vida, dedicada a esta noble causa, y con su plena autoridad de católica y apóstol de la vida, denuncia los graves errores contra la fe, que adelanta quien muchos dicen es el pontífice máximo de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio. A los ojos de la autora de esta misiva, doña Astrid de Bayer, gran sierva de Dios, manifiesta en su mensaje que se mantiene en la única verdadera Iglesia, frente a la apostática comandada por el obispo Jorge Mario Bergoglio. Recuerden que, refiriéndose al deseo de los fariseos de que callaran sus discípulos, que eran los primeros pastores de la Iglesia, el Señor en San Lucas 19:40 les respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Oigamos pues este grito laical frente al inexplicable silencio de los pastores. Armenia, Quindío, febrero de 2018. Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez,
arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, presidente del CELAN. Excelencia, con gran dolor estoy presenciando el derrumbamiento espiritual y moral de nuestra amada Iglesia, que debería ser una, santa, católica, apostólica y romana, pero que con el Papa Francisco cada día va cayendo más bajo, pues la ambivalencia de sus enseñanzas va confundiendo más a los fieles y miembros de la misma. El problema es que muchos callan por miedo, otros se retiran y la mayoría lo siguen como borregos, amándolo, creyéndolo santo por sus actos de filantropía, pues su sentido de la caridad no invita a practicarla por amor a Dios y luego a los hombres, sino por amor a los hombres sin tener en cuenta a Dios. Yo le pregunto a usted, Su Excelencia, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta de los errores doctrinales tan terribles que él viene cometiendo? Veamos algunos de ellos. Primero, la celebración de los 500 años de Martín Lutero como apóstol del Evangelio y testigo de la fe, olvidando la historia de todos los mártires y el derramamiento de su sangre que el heresiarca alemán causó en la Iglesia Católica, cuando se retiró de la misma e impuso su nueva religión, y las miles de sectas que se han esparcido por todo el mundo, que ya pasan 30.000, cada una con su propia denominación. Segundo, el Papa Francisco abrió las puertas en su carta apostólica posinodal Amoris Laetitia, para que los que viven en situaciones irregulares, según él, no en pecado mortal, según la Iglesia, puedan recibir la Sagrada Comunión, estando en pecado mortal, desconociendo la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo, quien habla de la gravedad del adulterio y nos manda a permanecer unidos hasta que la muerte nos separe, llevando así a las pobres almas a la condenación eterna por recibir el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Tercero, ¿qué decir del falso ecumenismo que está promoviendo Francisco, diciendo que todos nos vamos a salvar sin importar la religión que profesemos, por lo cual no hay necesidad de hacer proselitismo? Entendemos que se trata de misiones y evangelización para ganar fieles a Cristo en la Iglesia una, fundada por él mismo. Porque según las enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, Dios, quien es todo un Dios de misericordia, no va a condenar a nadie. Los que vivían mal, cuando se mueran, según él dice, se van a difuminar. Por lo tanto, celebra reuniones aún en nuestros templos consagrados a Dios con jefes de otras religiones, con budistas, musulmanes, protestantes, hinduistas, etc. Y se olvida así de las enseñanzas tan precisas de Cristo, que dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene participación conmigo, etc. Usted sabe todo esto mejor que yo. Cuarto, ¿qué tal la condecoración y el reconocimiento públicos hecho a dos de las más famosas abortistas del mundo en la actualidad, la señora Lilian Plummer de Holanda y Emma Bonino de Italia, quienes recibieron, la primera, una condecoración del Vaticano y la segunda, un reconocimiento y honores del mismísimo Papa Francisco por su trabajo en bien de la Iglesia y de la humanidad, por matar y promover el asesinato de inocentes en el vientre de sus madres, con el aborto que promueven, con el control natal y todas las ideologías de género. Pero luego, con gran cinismo, Francisco dice que debemos todos trabajar por la defensa de la vida. Y además nombró en el Vaticano, para promover la defensa de la misma, a un abortista reconocido como tal. Quinto, tal vez usted recuerda que cuando iba a celebrar en Portugal la fiesta más hermosa de las apariciones de la Virgen María y la beatificación de los dos pastorcitos, Francisco y Jacinta, el Papa Francisco permitió que se usaran símbolos masónicos para la ceremonia, tales como manteles negros en lugar de ser blancos o rojos como lo ameritaba la ocasión, un crucifijo feísimo y la cruz como una sombra, por custodia de un raro sol, y además le dijo a la Virgen que ella era una santita a la cual la gente le pedía cosas vanas, pero que ella era más misericordiosa que su hijo, quien siempre tenía el brazo levantado para castigar. Además, no hizo ninguna genuflexión en la misa, ni delante de la custodia. Sexto, dijo en Villavicencio Francisco que por el cuerpo de Jesús corría sangre pagana, con el agravante que todos los presentes, ignorantes casi todos, lo aplaudieron,
y los estudiosos, como sacerdotes y obispos, también. Hay que recordar que la Virgen no era descendiente de David, pero sí lo era de San José, y que habían hecho los dos voto de castidad, y que además la Virgen fue declarada inmaculada en su concepción, pues fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y si ella y Jesús no hubieran estado exentos de pecado, no habrían podido conseguir la redención del género humano. Ella fue desde siempre y para siempre la predestinada por Dios para ser la madre de Dios y para alcanzar por medio de su fiat el nacimiento del Redentor de la humanidad, a quien para conseguirlo no le podía correr sangre pagana por sus venas. Mejor es no seguir enumerando los errores teológicos del Papa Francisco, porque son de nunca acabar, ya que por sus obras y enseñanzas falsas se ha convertido en un verdadero antipapa de la Iglesia Católica. San Pablo dice en Gálatas 1:8 que quien enseña una doctrina diferente a la de Cristo sea anatema. Por lo tanto, Jorge Mario Bergoglio estaría excomulgado por ser anatema. Y por eso siento un gran dolor al ver el silencio suyo y el de todo el episcopado colombiano, a excepción de Monseñor Corredor de Pereira, y el de todos los sacerdotes y consagrados colombianos que parecen no ver, no oír y no tener boca para hablar y protestar ante tanta maldad solapada de quien dice ser el Papa de todos los católicos. Yo, por mi parte, prefiero seguir en la iglesia verdadera, la fundada por Cristo, y retirarme de esta falsa iglesia del Vaticano II, que está en la apostasía y está por entrar casi inevitablemente en un gran cisma, como cuando estaban triunfando los arrianos y solamente quedaba un pequeño resto, guiado por San Atanasio y San Hilario. Prefiero así ser del grupo pequeño que sigue y seguirá defendiendo la doctrina verdadera de nuestra amada Iglesia Católica, y no seguir a los mudos que prefieren ser de las mayorías, aún dándose cuenta de que están traicionando al mismo Cristo y por consecuencia a Dios nuestro Padre y Creador. Que Dios se apiade de todos ustedes y de nuestra gente sencilla y humilde, que confía aún en los consagrados como en el médico. Perdone, Su Excelencia, si le he ofendido con esta carta, pero prefiero hablar a seguir viendo la destrucción de nuestra Santa Iglesia y con el silencio hacer pensar a los demás que todos estamos de acuerdo con semejantes infamias en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Atentamente, Astrid Tamayo de Bayer. Actualidad de las apariciones de Garabandal. Ahora sí, después de haber oído esta carta de Astrid Tamayo de Bayer, que en otras ocasiones comentaremos, vamos a tratar el tema de nuestro programa. En nuestro programa anterior hicimos una breve introducción sobre lo que son las apariciones marianas de Garabandal, España. Esto en el contexto de la tribulación. Pero en esta oportunidad hablaremos específicamente y a profundidad de este acontecimiento que marcó la historia no solo de España, sino del catolicismo mundial, y que además juega un papel profético trascendental en la línea histórica del final de los últimos tiempos, en los cuales nos encontramos. Para el año 1961, de la centuria pasada, específicamente el 18 de junio, 4 niñas de la campesina región de San Sebastián de Garabandal, territorio de la jurisdicción eclesiástica española de Santander, vieron un resplandor acompañado de un trueno y en medio de ese destello la manifestación del arcángel San Miguel. Esta aparición del arcángel era apenas el prólogo de una serie de apariciones que vendrían a continuación. En este mensaje inicial, San Miguel se les manifestó a las niñas para hacerles un anuncio de las próximas citas en la que se presentaría la Virgen, la más próxima de ellas, la del 2 de julio de este mismo año de 1961. El hecho se produjo a las 8:30 p.m., hora en la cual, atendiendo al verano europeo, había aún luminosidad. Efectivamente, el cielo estaba despejado y no se percibía ninguna nube. A partir de ese día se dio una secuencia de varias apariciones que duraron por más de 4 años, hasta el 13 de noviembre de 1965. Las apariciones de Garabandal, como lo veremos más adelante, fueron consideradas por el célebre Padre San Pío de Pietrelcina como la continuación de los anuncios de la Virgen hechos en Fátima, lo cual llevó
a la divulgación de varias profecías relacionadas con diferentes asuntos, especialmente escatológicos, es decir, que tienen que ver con el final de los últimos tiempos que tenemos ahora mismo en desarrollo. Garabandal, como dan fe los testimonios, anuncia entre sus profecías asuntos como el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo final. Además, el anuncio de los últimos 4 pontífices que antecederán el final de los tiempos. Todos estos anuncios y hechos, incluyendo la comunión visible dada por el arcángel San Miguel, aparecen documentados desde el momento de las apariciones. El sitio de las apariciones, San Sebastián de Garabandal, queda ubicado en una pequeña y lejana población, con aproximadamente 300 habitantes. El sector geográfico hace parte de la cordillera Cantábrica, a la altura de la provincia de Cantabria, en la región norte de España. Allí recibieron estos importantes mensajes 4 niñas, llamadas Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón, esta última ya fallecida. Todas ellas casadas, 2 en Estados Unidos y solo una de ellas, Maricruz, en España. Sobre la idoneidad de esta aparición, por la actitud de algunos miembros de la comisión nombrada por el entonces obispo y administración apostólico para verificarla, se posaron algunas sombras amargas que pretendieron descalificar inicialmente las visiones. El método utilizado para deslegitimar esta aparición mariana fue altamente reprobable. En ese momento intentaron obligar a las niñas videntes, bajo inconcebibles amenazas, a que negaran lo que habían visto y escuchado de parte de la Virgen María. Las amenazas consistieron en decirles que si seguían afirmando y divulgando las apariciones, serían enviadas a un manicomio y sus familias a la cárcel, y que además las excomulgarían a todas. Como las niñas videntes no entendían qué era la excomunión y cuáles consecuencias tenía, los investigadores les dijeron que en caso de morir serían enterradas como un perro a las afueras del cementerio. De hecho, empezaron cumpliendo una de las primeras amenazas cuando el sacerdote de la escuela no les concedía la absolución después de confesarse, porque ellas se mantenían firmes en afirmar la veracidad de las apariciones y de sus visiones. Otra de las infamias utilizadas contra las niñas videntes, y tal vez la mayor de todas, consistió en obligarlas a firmar una carta en blanco. Quiere decir esto que los miembros de la comisión después podían colocar lo que les viniera en gana, en nombre de las niñas videntes. Este fue un procedimiento semejante al de los totalitarismos hitleristas y sobre todo comunistas en Rusia, en donde hacían declarar culpables a los que eran totalmente inocentes de los crímenes que la policía les atribuía. ¿Por qué les hicieron esto? ¿Por qué no fueron objetivos investigadores deseosos de conocer la verdad? ¿Por qué se portaron como unos tiranos? ¿Por qué actuaban como la siniestra KGB de los comunistas en la peor época de Stalin, siendo católicos? ¿Por qué se comportaban al estilo de las peores dictaduras ateas? A estas inconcebibles infamias llegaron los investigadores de las apariciones de Garabandal en ese entonces, quienes eran promotores e iniciadores de las nuevas ideologías modernistas que pretendían rechazar toda clase de comunicaciones entre el cielo y los de la tierra. Todos estos procedimientos fueron investigados nuevamente por un sacerdote probo y justo, como don José Luis Saavedra, quien recientemente dio fe de ello en una tesis doctoral de la Universidad de Navarra en España. Más de 50 años después, una de las respuestas encontradas por un nuevo investigador es que en aquel momento estaba en el horno un cambio de teología provocado por algunos malintérpretes del Concilio Vaticano II. Según esto, no debería atenderse a visiones particulares, y entonces eran desechadas a priori, es decir, por sí mismas y sin investigaciones veraces previas. Además, lo que las visiones anunciaban no les convenía a las infiltraciones apostáticas del momento. Las apariciones en sí denunciaban la dramática situación en la que la Iglesia se iría sumergiendo a partir de ese momento, por efecto de la apostasía. Ya en el año de 1967, otro investigador también imparcial, el jesuita padre Javier Escalada, informó al Papa Pablo VI sobre los desprecios y persecuciones de que eran víctimas las niñas videntes de Garabandal,
a lo que el pontífice le respondió que tenía plena autorización de hacer públicos todos los mensajes transmitidos por la Virgen María y que ante cualquier dificultad contaba con la venia del máximo líder de la Iglesia Católica. Ahora, casi 60 años después, nuevos investigadores imparciales y justos, como ya lo dijimos, el doctor Jorge Fernández Díaz, exministro de Estado español, y especialmente el padre José Luis Saavedra, doctor en teología, han denunciado las infames estrategias usadas en aquella época para obligar, contra su voluntad, a las niñas videntes a desdecirse de sus visiones. Quedan pues en firme las visiones de Garabandal, que no solo van a completar el sentido de las apariciones de Fátima, según manifestación del Padre Pío de Pietrelcina, sino que van a dar luces sobre nuevos acontecimientos por realizarse y que son los anuncios más significativos sobre la proximidad del aviso, del milagro y del castigo, al mismo tiempo que la finalización de la línea de los papas que quedan hasta el final de los tiempos, entre quienes no se encuentra el Papa Francisco. Sobre esto último, se dio una conversación entre la vidente Conchita y su madre Aniceta, la cual citamos a continuación. Cuando la noticia de la muerte del Papa Juan XXIII llegó al pueblo de Garabandal, las pequeñas campanas de la iglesia anunciaron la muerte del Papa con un tono fúnebre. Conchita fue con su madre Aniceta y la señora Ortiz, de camino a la iglesia. Surgió entonces la siguiente conversación. «El Papa ha muerto», dijo su madre. Contestó Conchita. «Ah, ¿que el Papa murió? Entonces quedan 3 papas». Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, una vez de vuelta a casa, Aniceta no estaba tranquila y quiso conocer más profundamente los pensamientos de su hija, que parecía reservarse en presencia de la señora Ortiz. En casa, a solas, temiendo un posible error de su hija, le pregunta a su madre: «¿De dónde sabes que solamente quedan 3 papas?» Conchita le respondió: «De la Santísima Virgen. En realidad me dijo que aún vendrían 4 papas, pero que ella no contaba uno de ellos». Dice Aniceta: «Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta a uno?». Responde Conchita: «Ella no lo dijo, solo me dijo que uno no lo tenía en cuenta. Sin embargo, me dijo que gobernaría la iglesia por muy poco tiempo». Así las cosas, sabemos que desde entonces, luego de la muerte de Juan XXIII, vino Pablo VI, el primero de los 3, luego Juan Pablo II, el segundo, puesto que Juan Pablo I, quien murió a los 33 días de elegido, es quien no fue tenido en cuenta por la Virgen, debido a que reinó poco tiempo. Y, finalmente, el tercer papa y último, anunciado por la Virgen María en Garabandal, es Benedicto XVI. Entonces, Jorge Mario Bergoglio no aparece en esta cuenta. Y con justa razón no lo está, sencillamente porque no es papa. Y no lo es porque sus vicios de origen y de oficio, así como varias profecías públicas y marianas, lo han demostrado. Recuerden que en programas anteriores hablamos de la iglesia actual guiada por Bergoglio, que parece viva pero está muerta. Repetimos, Jorge Mario Bergoglio es el supuesto verdadero papa de la iglesia que parece viva pero está muerta, como dijo Jesús en el capítulo 3 del Apocalipsis, al referirse a la iglesia de Sardes. Así, Bergoglio es el falso papa de la Iglesia Católica y el verdadero papa de la que tiene apariencia de viva, pero está muerta. Recuerden igualmente que en un video pasado quedó identificada la iglesia remanente con la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versos 7 a 13. La iglesia remanente, que es pequeña y débil, pero mantiene la verdad de las enseñanzas de Cristo y tiene su amor. Ahora sí, queridos teleamigos, ¿entienden ustedes por qué Garabandal es tan ferozmente perseguida por los enemigos de Dios que pertenecen a esa iglesia muerta, pero que ante las masas parece viva? Las apariciones de Garabandal España no son importantes solo por el impacto histórico que cumplieron en la iglesia en su momento, sino por la vigencia que recobran ahora en el marco de los signos del fin de los últimos tiempos. ¿Qué pasó en Garabandal? Pues como ya lo dijimos, de 1961 a 1965, la Virgen María y el Arcángel San Miguel hicieron numerosas apariciones a 4 niñas campesinas de este pueblo,
Las niñas se llamaban Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón. Ellas quedaban en estado de éxtasis cada vez que entraban en presencia de una aparición de la Virgen María o de San Miguel. Estado de éxtasis válidamente comprobado por diferentes médicos y científicos, y que consistía en signos como la transfiguración del rostro de las niñas rebosantes de felicidad, ojos completamente abiertos con la mirada fija sin parpadear, a pesar de las luces y hasta de la arena que a veces les echaban en sus ojos. Sus cuerpos se tornaban totalmente pesados para los extraños que intentaban moverlas o levantarlas. Los cuerpos de las niñas no sentían dolor, ni frío, ni ninguna otra sensación durante la manifestación. Las niñas, en forma estática, caminaban por el pueblo al compás de las apariciones. No tenían que mirar al suelo y aún así nunca se caían, tropezaban o perdían la dirección de sus pasos, inclusive si lo hacían en retroceso, pues generalmente se retiraban de las apariciones caminando hacia atrás para no dar la espalda a quienes ellas veían, es decir, a la Santísima Virgen María y al Arcángel San Miguel. Durante varias de las apariciones, ellas recibieron la Sagrada Comunión de manos del Arcángel San Miguel, pero generalmente esta era de forma invisible para los espectadores. Debido a la incredulidad de algunos, las niñas le pidieron un milagro visible a la Virgen y al Arcángel, y este les fue concedido. Se pudo constatar que recibían la Sagrada Hostia, cuando en una de las apariciones previamente anunciada en la lengua de Conchita, un empresario pudo fotografiar y grabar el momento específico en el que la niña, al estirar su lengua, recibía la sagrada forma. Muchos otros signos acompañaron las visiones de las niñas de Garabandal durante los 4 años que la Virgen María y el Arcángel las visitaron. Garabandal, más actual que nunca. Fin parte 1. Un café con Galat. Garabandal, más actual que nunca. Parte 2. Mensajes de Garabandal. Lo más importante no fueron los signos físicos, ni las multitudes que se reunieron alrededor de las niñas videntes, ni las muchas conversiones, sino los mensajes recibidos por ellas y que conciernen a la Iglesia y a todos nosotros, fieles creyentes. El 18 de octubre de 1961, las niñas recibieron su primer mensaje, corto y desilusionador a los ojos de algunos, pero expresivo y necesario para quienes los apreciamos en este momento. El mensaje decía: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Cuestionémonos que si eso lo dijo la Virgen en 1961, una época en la que el mundo comenzaba a podrirse, pero todavía no estaba alcanzando las proporciones y la gravedad que actualmente ofrece a lo largo y ancho de todo el orbe, ¿qué diría el mensaje en la actualidad? Si entonces esa copa se estaba llenando, ¿qué podríamos concluir de ella ahora? Pues en 1965, la Virgen en Garabandal, en un nuevo mensaje que más adelante veremos,
Advirtió que la copa ya estaba rebosándose, es decir, que hoy, casi 60 años después, y hundidos en la apostasía como ya lo estamos, la copa debe estar más que superderramada. El mensaje pide, entre otras cosas, visitar al Santísimo Sacramento del altar, es decir, a Jesús sacramentado con frecuencia. Pero antes que esas visitas, nos pidió la Virgen ser buenos. Pero, ¿qué es ser bueno? ¿Será rezar mucho y de rodillas? ¿Será estar todo el tiempo metido en el templo? ¿Será hacer penitencias y mortificaciones corporales? Puede que eso haga parte de los cambios necesarios para ser bueno, pero eso no es lo importante. Entonces, ¿qué es lo más importante para ser bueno? Lo hemos dicho muchas veces, y el mismo Cristo nos lo repite con sus palabras en Mateo 9:17. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Cumplir los mandamientos del Decálogo es la exigencia, no única, pero sí primordial, para ser bueno. Ese es el punto de partida, y no se diga que los mandamientos son imposibles de cumplir, como ahora pretenden predicarlo algunos, pues el mismo Señor nos lo ha asegurado en el libro del Deuteronomio 30:11 de esta manera: este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús nos reitera que para ser buenos hay que cumplir los mandamientos, y que ni una sola letra de la ley dejará de cumplirse. Esto para los teólogos modernistas que pretenden que los mandamientos perdieron vigencia y que dejar de cumplirlos no tiene importancia en orden a la salvación, porque todos se van para el cielo, cumplan o no con ellos. En efecto, Jesús mismo en el Evangelio de San Mateo 5:17-19 nos declara lo siguiente: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Los mandamientos, pues, son primordiales para ser buenos. Por esto, hablando humanamente, es la cuota inicial que debemos pagar en orden de nuestra transformación pecadora e injusta. La segunda cuota es creer en el Hijo de Dios que vino a salvarnos, Jesucristo. Creer en Él y ante todo creerle a Él en lo que nos enseñó, y por lo tanto obrar en consecuencia y obedecerlo. El evangelista Juan en 14:22 nos relata de este modo cómo Jesucristo reclama esta fidelidad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Creer en Jesús es guardar su palabra, y guardar su palabra es también cumplir sus mandamientos. Si hacemos esto tendremos la vida eterna, pues Jesús nos la prometió en el mismo Evangelio de San Juan 11:25-26, cuando manifestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Pero como hoy en día está de moda decir que creo en Jesucristo, pero no cumplo los mandamientos, o que los cumplo a mi modo, justificados en la pretensión de los teólogos modernistas de que no hay castigo eterno o infierno después de la muerte, porque dice que todo el mundo se salva y nadie se condena, ya que esa no es la lógica del Evangelio, según lo enseña el obispo Bergoglio. Esos son los motivos y razones de peso para creer que la copa que se estaba llenando en 1961, cuando la Virgen les habló por primera vez a las niñas videntes de Garabandal, esa misma copa hoy está que rebosa a causa de los incumplimientos contra el Decálogo que a diario ocurren en nuestra vida y en el mundo. La Virgen María a las niñas de Garabandal les anuncia que si no cumplimos con lo que nos pide el Señor, la copa se llenará y vendrá un gran castigo. ¿En qué consiste este castigo? ¿Tiene asidero bíblico? Claro que sí. Es bueno consultar lo que dicen algunos antiguos profetas.
aunque bastaría con considerar lo que dice San Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versos 7 a 12, que escribimos aquí. Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que, delante del Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida, ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Esto significa que, si antes los enormes pecados de los hombres fueron castigados con un diluvio universal de agua, los de ahora, más perversos y graves, más numerosos, serán castigados con otro diluvio, pero no de agua, sino de fuego. Pero ya los antiguos profetas se han referido también al castigo final que espera a quienes quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así, por ejemplo, Isaías en 2:12 nos dice: porque habrá un día para Yahvé Sebaot sobre todos los altivos y soberbios, sobre cuantos se ensalzan, para humillarlos contra todo lo alto y encumbrado. Y en el capítulo 13, verso 9, el mismo profeta Isaías nos declara: ved que se acerca el día de Yahvé, día cruel, de furor y de ira ardiente, para hacer de la tierra una devastación y exterminar de ella a los pecadores. También el profeta Jeremías en 46:10 advierte: pero ese día es para el Señor de los ejércitos un día de venganza para vengarse de sus adversarios. La espada devora y se sacía, se abreva de su sangre, porque el Señor de los ejércitos tiene un sacrificio en el país del norte, junto al río Éufrates. Y Ezequiel 13:5 lo confirma así: ustedes no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel, a fin de que pueda resistir en el combate, el día de Yahvé. Finalmente, en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 a 21, hace eco a lo que ya han anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, explicando el juicio y trágico final de todos los injustos y perversos. Dice San Juan en el libro del Apocalipsis: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce, y está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es la Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino de blancura inmaculada, y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. Él los regirá con un cetro de hierro, y pisarán los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Después vi un ángel que estaba de pie sobre el sol, y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo: vengan a reunirse para el gran festín de Dios, para devorar la carne de los reyes, de los grandes capitanes, de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes, de carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Enseguida vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente.
Todos los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete, y las aves se saciaron con sus despojos. Después de haber oído estos pasajes bíblicos, aún se atreven a decir los falsos teólogos y los apaciguadores que engañan que Dios es solo misericordia y que no castiga. Sí, Dios es misericordia, y como lo declara San Pablo en la carta a Timoteo 2:4, Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero los justos, que no acogen su llamado ni su advertencia, serán castigados por su libre albedrío, que les llevó a optar por el mal y no por el bien. Y por tanto es justísimo que reciban el castigo de Dios, que es misericordioso pero justo, y a cada uno da lo que merece. Así nos lo dice la palabra divina en Job 34:11, cuando dice: Él retribuye al hombre según sus obras, y trata a cada uno conforme a su conducta. Y esto es confirmado por San Pablo en la epístola a los Romanos 2:6. Él retribuirá a cada uno según sus obras. Así que, miremos cómo la copa ya rebosa, y por tanto es inminente el muy justísimo castigo anunciado hace más de medio siglo por la Virgen en San Sebastián de Garabandal, España. El 18 de junio de 1965, la Virgen, por medio del arcángel San Miguel, manifestó en Garabandal este otro mensaje: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. En su segundo mensaje, la Virgen María se refiere a la infidelidad de sus ministros consagrados, los sacerdotes, con estas palabras: los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Ese camino de la perdición es a causa de sus acciones y de sus omisiones. Además que muchos callan y no denuncian las abominaciones que deberían denunciar. Pero peor aún, otros las practican y las aconsejan a los fieles del rebaño. Es un hecho generalizado el silencio de obispos y sacerdotes, con lo cual aparecen solidarios de los pecados y de las abominaciones, con que hoy muchos de ellos pretenden reemplazar los mandamientos del Señor, a cambio del querer caprichoso de los hombres. Así, por ejemplo, mientras unos predican como válido el homosexualismo, otros callan cuando ciertos pastores pretenden bendecir las uniones sexuales entre hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Asimismo, otros callan también y hacen complicidad con las prácticas abortistas, exaltando y premiando a quienes han sido promotoras de semejante crimen contra la vida, pues su silencio y mudez se convierten en aprobación y en complicidad. Recordemos cómo la Sagrada Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, habla de la reprensión que el Señor hace a los pastores infieles, llamados de atención y advertencias que conservan toda su validez en la iglesia actual. Así, el profeta Oseas en el capítulo 4:4 nos dice: no, que nadie acuse ni haga reproches, mi pleito es contigo, sacerdote. También en Jeremías abundan los reproches a los malos pastores. Así en 2:7-9 podemos leer: yo los hice entrar en un país de vergeles para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Por eso voy a entrar todavía en pleito con ustedes.
Y el Señor en el mismo libro de Jeremías 8:8-13 advierte: ¿Cómo ustedes se atreven a decir, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, siendo así que la ha falsificado la pluma engañosa de los escribas? Los sabios se cubrirán de vergüenza, quedarán espantados, atrapados. Ellos han despreciado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría es entonces la de ellos? Por eso yo entregaré sus mujeres a otros y sus campos a usurpadores, porque del más pequeño al más grande todos están ávidos de ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote no hacen otra cosa que engañar. Ellos curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. ¿Se avergüenzan de la abominación que cometieron? No, no sienten la menor vergüenza, no saben lo que es sonrojarse. Por eso ellos caerán con los que caen, sucumbirán cuando tengan que dar cuenta, dice el Señor. Cuando quiero cosechar entre ellos, oráculo del Señor, no hay uvas en la viña, no hay higos en la higuera, y el follaje está marchito. Dice Jeremías 23, 1-2. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Más adelante, en Jeremías 56 podemos leer: ovejas perdidas, eso era mi pueblo, sus pastores las extraviaban, las hacían rondar por las montañas, iban de montaña en colina, olvidándose de su redil. De igual manera, el profeta Zacarías lo confirma en 10:3 de esta manera: mi ira se ha encendido contra los pastores, y yo castigaré a los machos cabríos. Cuando el Señor de los ejércitos visite a su rebaño, la casa de Judá, hará de ella su caballo de honor en el combate. Más adelante en Zacarías 11:15-17 se dice: el Señor me dijo: toma ahora la mochila de un pastor insensato, porque yo voy a suscitar en el país un pastor que no se preocupará de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni alimentará a la sana, sino que comerá la carne de las más gordas y les arrancará hasta las pezuñas. Pobre del pastor inútil que abandona el rebaño. La espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho, que su brazo se seque por completo y que su ojo derecho se apague totalmente. Igualmente el profeta Ezequiel abunda en diatribas contra los malos pastores. Un ejemplo, las siguientes. Ezequiel 34:2. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores: así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Ezequiel 34:5-6. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. El evangelista San Mateo en 15:14 hace eco a los anuncios de los antiguos profetas sobre los malos sacerdotes así: déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. La situación de ahora es mucho más preocupante y desconsoladora que en la antigüedad. En Nazaret, calificada por el Papa Juan Pablo II como reina de las profecías, la Virgen María clama contra los conventos y comunidades de consagrados, diciendo que estos lugares se han convertido en pastizales de Asmodeo, es decir, en el campo del demonio de los malos hábitos sexuales, donde los religiosos pecadores son su rebaño. La Virgen lo denuncia con las siguientes palabras: la naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes. Temblad, tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues Dios va a entregaros a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción.
muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Lo más preocupante y aterrador en estos días es que casi todos los sacerdotes y prelados enmudecen ante las barbaridades que a diario oímos contra las verdades de fe y de moral, pronunciadas por los más altos superiores de la Iglesia Católica. Ellos se escudan en el juramento de obediencia, como si la obediencia fuera ciega, olvidando que primero se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. También dijo la Virgen que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, y eso lo reclamó en 1965, en Garabandal. Ahora el problema es muchísimo mayor. No solo no se le da importancia a la Eucaristía, sino que se estrangula su importancia, con la pretensión de darla a quienes se encuentran en pecado mortal, y también se busca pervertirla, convirtiéndola en un memorial, en un falso signo ecuménico, gracias al cual ahora se le puede dar a cualquier luterano, anglicano o evangélico. Se ha comenzado a darle la Sagrada Comunión a los adúlteros, pero una vez abierta esta terrible y permisiva puerta, es corto el espacio para que otros pecadores como los asesinos, los mentirosos, los idólatras, los injustos o los ladrones, entre otros, la reclamen también como su derecho. Como buena madre que es, Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen María nos dijo en aquel mensaje del año 1965: debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Quiere decir que, entre otras cosas, el cielo nos invita a la práctica de la confesión, del sacramento de la reconciliación, hoy en día rezagado y olvidado, altamente burlado por muchos de quienes se acercan a la Sagrada Comunión sin estar en estado de gracia. Y finalmente, el cielo nos exhorta: ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Nos incita con esto la Madre de Dios y Madre nuestra a la oración sin desmayo, ojalá con el rosario en mano y también con la práctica de obras piadosas. La Virgen nos invita a meditar en la pasión de Jesús y a no menospreciar el sacrificio que el Señor hizo por nuestra salvación hace más de 2000 años. Para quienes llegaron tarde a este programa, les decimos que en el próximo volveremos a repetir la importantísima carta de Astrid Tamayo de Bayer, apóstol de la defensa de la vida en los vientres maternos, denunciando ante el cardenal colombiano Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, actual presidente del CELAM, las herejías y apostasías de quien funge como papa de la Iglesia Católica, el obispo Jorge Mario Bergoglio. Garabandal, más actual que nunca. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, Garabandal, más actual que nunca. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116, por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Hoy hay un saboteo, entiendo, saboteo. Así es, doctor. Hemos recibido bastantes mensajes en donde se están quejando porque la señal no está mal, no está llegando bien.
especialmente quienes tienen el operador de Claro. Les pedimos a todas las personas, a todos los televidentes que han tenido estas fallas en la señal, que se comuniquen ya sea durante la noche o mañana al teléfono 7500-500. 7500-500, este es el teléfono de Claro, ahí ustedes se pueden comunicar y presentar la queja, exigir que les resuelvan el problema. Normalmente las operadoras tienen 15 días hábiles para solucionar los problemas. Si nuestros televidentes nos apoyan, lograremos que Claro nos ayude a solucionar este problema que desde hace días venimos presentando. Entonces 7500-500 presentan su queja y bueno, y esperamos una pronta solución. Mijita, ¿hay comunicaciones? Sí, doctor, tenemos varios ¿Fuera de las mensajes. negativas? Sí, vamos a leer tienen ya. razón, además. Así es, doctor. Tenemos entonces, buenas noches, cómo me alegra que haya laicos como esta señora, que tengan la valentía de sacar a la luz las herejías del Papa. Esto es una bendición del cielo. Ojalá así haya muchos más, así como ella y ustedes, porque si no, nos vamos a la abominación. Otro. Doctor Galat y su equipo, buenas noches. Aplausos por la carta de doña Astrid Tamayo de Bayer. Así se habla, tenemos que seguir ese ejemplo. Quiero unirme al asalto del rezo del Santo Rosario que se está llevando a cabo en Radio María. Señores obispos, despierten, por favor, no más este silencio fungido. ¿Hacia dónde llevan este pueblo creyente? Señores sacerdotes, ven, oyen y siguen en lo mismo con el mismo, no más. Miren cómo está el clima en el mundo entero, ¿no les llama la atención? Nuevamente, amigos de Teleamiga, una felicitación y muchas bendiciones. Más. Hola, buenas noches y que Dios los bendiga. Muy importante la divulgación de la carta con la que empezaron. Pienso que es necesario hacer mucho más ruido para ver si algunos sacerdotes y posiblemente obispos se atreven a abrir sus bocas y empiezan a hablar la verdad. Soy Fernando Montoya Sierra de Medellín, el general según el doctor Carlos. Saludos a todos. Buenas noches, los felicito por este gran programa. Estamos como en los tiempos de Wittelsbach, del Imperio Visigodo, ¿sí está bien pronunciado, doctor? En donde entregaron al imperio por la traición y del secretismo satánico de unos pocos. La herejía que estamos viviendo en nuestra Iglesia Católica es debido a que la jerarquía, nuestros pastores, la vendieron, como Judas que vendió a Jesús por unas monedas de plata, a unos pocos que se quieren adueñar del mundo, el gobierno del anticristo y que nosotros seamos sus esclavos. Esos falsos pastores y religiosos y engañadores de nuestra fe vendiendo cargos dentro de la Iglesia, como si de la Iglesia, como si se pudiera comprar los dones y las gracias del Espíritu Santo. Los primeros padres de la Iglesia Católica de nuestra era defendieron valientemente los principios y valores que Jesús dejó en su Iglesia. Esos mismos detractores quieren hacer lo mismo hoy, pero más agresivamente. Quieren hacer de nuestra Iglesia no instrumentos de salvación, sino instrumentos de grandes negocios. Hacer de ella una estructura de donde se saque ganancias económicas en vez de ganancias espirituales. Laicos, jerarcas, el secretismo oculto satánico, donde minan las bases de la Iglesia Católica. Pero como dijo Jesús, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pidamos a Dios que suscite santos como San Atanasio, Juan Crisóstomo, que defendieron de herejes nuestra Iglesia Católica, y nosotros como verdaderos fieles, la Iglesia remanente en que la verdadera Iglesia prevalecerá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muy interesantes y muy amables estos mensajes. Es una repercusión obvia y natural de lo que hemos presentado. Así es. ¿No es, doctor? Sí, el caso de Astrid de Bayer, distinguida doctora, es muy representativo, para honor de Colombia, de los muchos intelectuales católicos, tanto laicos como sacerdotes, jerarcas, que están despertando ante por decir así, el descaro con que ya se están presentando las herejías. Al principio, en la primera parte de estos 5 años, eran como más ambiguas, más suaves, porque eso es una presentación gradual para que no haya una reacción.
pero ya la gente, ya son tantas. Como dice Astrid, da unos 5 ejemplos, sí, muy significativos y muy representativos, pero dice, es que no podría terminar si me pongo a decir toda la cantidad de herejías. El Dessinger Bergoglio, el grupo de sacerdotes españoles, identifica 160 errores doctrinales que quiere imponer tanto en el dogma como en la parte de moral, como en la parte de liturgia y de eclesiología, cambiando la naturaleza de la Iglesia. El doctor Galat menciona frecuentemente unos 10 que también son muy representativos, pero si hiciéramos un estudio más a fondo, porque no se puede hacer desafortunadamente, tenemos 160 errores. Y el caso de Garabandal pues es muy especial porque es un caso en el que plantea dentro de la historia de salvación hace 60 años unos puntos fundamentales del proceso histórico de los últimos tiempos. ¿Por qué el Señor manda el aviso? ¿Por qué manda el milagro? ¿Por qué manda el castigo? Él lo manda en el sentido de que lo permite, y el castigo, pero manda el aviso y manda el castigo como una nivelación de fuerzas. En el cielo no hay ninguna cosa que sea caprichosa, todo tiene su razón de ser. Dentro del panorama que alguna vez dijimos aquí en un programa, básicamente lo que significa el aviso es una nivelación de fuerzas. La falsa Iglesia Ecuménica Universal que se está desarrollando para apoyar el nuevo orden mundial tiene que acelerar la historia, y esa historia va a ser acelerada con el colapso económico, con la guerra mundial y con un caos mundial causado por ellos para acelerar la historia, para preparar la aparición del anticristo que va a montar un nuevo orden mundial para solucionar los problemas que él mismo causó. La iglesia falsa, que está siendo tomada en la Iglesia Católica, es básicamente para darle un sustento espiritual a ese nuevo orden económico, a ese nuevo orden mundial. Ahora, después de eso aparece el anticristo y el mundo completamente postrado por los conflictos, todos caerían porque el anticristo va a venir con todas las soluciones como el salvador del mundo. Va a arreglar la economía, va a arreglar todos los aspectos a una velocidad vertiginosa y va a aparecer como un gran santo, obviamente como Francisco, disfrazado de bien, pero con unas verdades ocultas. Y básicamente lo que hace Dios es que para que no todo el mundo caiga, porque todo el mundo caería, con hambre, sin vivienda, sin trabajo, en caos y todo, y llega una solución, todo el mundo la aceptaría. Se desbalancean las fuerzas, y para que el mundo pueda tomar con libre albedrío una decisión y tomar una posición con libertad, Dios manda el aviso. Con el aviso en el que nos vamos a ver, como dice Garabandal, en el espejo de Dios, y vamos a ver nuestra alma, mucha gente va a cobrar sensibilidad y va a poderse dar cuenta de los errores doctrinales de la falsa iglesia. Y muchos van a volver, los católicos van a volver en su gran mayoría gracias al aviso, al verse en el espejo, como en el caso de la muerte en el juicio particular, van a volver al catolicismo, y muchas de otras religiones van a volver, porque todos los 8.000 millones de personas van a tener la experiencia del aviso. Ahora, gracias a eso, cuando aparezca el anticristo, la gente no va a tragar cuento. Si en este momento muriera toda la población, como ha dicho la Virgen y algunos santos, menos de un 5% se iría para el cielo y la mayoría se iría para el infierno, porque así de mal está el mundo. Gracias al aviso, gracias al despertar, gracias a la última evangelización, gracias al milagro, que es un refuerzo del aviso, casi una tercera parte de la población va a venir a la iglesia remanente, y aún así 2/3 partes van a ir a esa falsa iglesia, ya ese nuevo orden mundial. Después de eso ya viene la persecución, pero todo esto, finalmente viene el castigo permitido por Dios. Dios propiamente como que no castigaría, hay que entender bien la palabra castigo, sino permite que el hombre mismo, en su libre albedrío, se cause el castigo y haya una purificación. Gracias al aviso y gracias al equilibrio que nos muestra Garabandal, y después durante decenas y decenas de videntes alrededor del mundo, aprobados y serios, han repetido todo lo de Garabandal. Gracias a eso va a venir un milenio después de la purificación y una renovación de la iglesia.
Bueno, vamos a oír una Llamadas. persona que nos está llamando. Así es, doctor, tenemos a Andrés, nos está llamando desde Manizales. Andrés, buenas noches. Sí, buenas noches, Andrés. Le pedimos a Máster que por favor nos suba el volumen aquí de retorno en estudio, por favor. Andrés, adelante. Gracias. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Sí, lo escuchamos. Sí, lo que pasa es que tengo una duda, o varias. ¿Qué es lo que pasa? No, Andrés, qué pena, le vamos a pedir que por favor se comunique nuevamente, ya sea al 287-8355 o a la línea 01-8115-116. Recibimos la llamada de David desde Cúcuta, doctor. David, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, tenemos más llamadas. Les vamos a pedir a nuestros televidentes que se comuniquen a las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Desafortunadamente no pudimos oír ni a Andrés ni a David. Desafortunadamente. A ver, mi doctora, bueno, impactante la carta con la que arranca el programa. Yo me uno a la voz de felicitaciones que ha expresado y que siguen expresando los televidentes, los teleamigos, porque eso demuestra que estamos entrando a la época en que estamos tomando decisiones, que estamos dejando de ser mudos e indiferentes para asentar nuestra voz de protesta y sobre todo nuestra posición firme. Que la señora Astrid haya tomado el liderazgo y haya sido valiente para escribir esta carta que deja ver cómo ha tomado muy en serio muchas de las cosas que se han venido promulgando en este programa de Un Café con Galat y que ella se las ha tomado de manera muy seria y ha colocado una carta que realmente nos motiva a muchas personas a cuestionarnos de qué estamos haciendo para defender nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo para cuestionar a nuestros jerarcas sobre la posición que están asumiendo y sobre ese mutismo tan grande que ellos están teniendo en este momento? Muchos de ellos por miedo, otros porque aceptan y son cómplices de esta situación, otros porque simplemente son indiferentes y están ahí porque tienen que estar. Indica también que los programas están siendo escuchados, doctor, que los programas están siendo entendidos. A pesar del saboteo que nos... A pesar de los muchos saboteos, porque el que nos saquen de emisión, ¿se dice así? Sí, puede ser, o sea, las fallas que continuamente se vienen presentando en diferentes operadoras de cable o también cuando nos sacan de alguna parabólica o algo así. Que no sucede en otros programas. Sencillamente, ni en otros canales, es sencillamente como una estrategia para evitar que la palabra de Dios siga llegando, que el programa siga llegando a nuestros televidentes. Y muchos de ellos cuentan que son sacerdotes, obispos que van a estos lugares a decir que no sigan transmitiendo nada de Un Café con Galat, de que Teleamiga es un canal peligroso. No, Teleamiga no es un canal peligroso. El Café con Galat no es un café peligroso, es un café de conciencia, es un café que te invita a tomar una posición, porque no podemos ser ni tibios ni calientes, tenemos que decir hacia qué corriente nos vamos a unir y teniendo definido esa corriente, cómo vamos a defender nuestra fe. De modo que muchísimas gracias a la señora Astrid, felicitaciones por su valentía y invitación a que muchas personas y muchos líderes de grupos que tienen esta capacidad de escribir y de argumentar, pues también inundemos a estas personas de comunicados para que piensen, algo tiene que estar sucediendo, algo no se está dando bien y no está claro cuando hay tanta gente que nos está reprochando.
porque pueden estar pensando que lo están haciendo muy bien y que nos están pastoreando muy bien, pero no, hay muchos errores en nuestra iglesia. Y el tema de Garabandal más presente hoy que nunca, bueno, es un tema muy bonito. Primero, yo soy una apasionada por las apariciones de la Santísima Virgen María. Me parece que la tarea que la Virgen se ha puesto ella misma de llegar, bajar al nivel nuestro y prepararnos para los acontecimientos que se dan cada día, pues es por su amor, porque la Santísima Virgen no tiene sino amor para sus hijos, pero igual nos está diciendo, hay que cambiar, hay que reaccionar porque el tiempo es corto y viene la gran tribulación, viene la gran prueba, estamos en momentos difíciles y apariciones que se dieron en el 61, muy cierto, están muy vigentes porque lo que pasó en el 61, que la Virgen le dijo a estas personas, es como si nos lo dijera en esta noche a todos y cada uno de nosotros, ¿qué está pasando en la iglesia? Es decir, lo que pasó ayer, antier, es más presente y visible en este momento y nosotros tenemos que reaccionar. El que se haya hecho una investigación, que se nos presente este video con tanta propiedad, con tanta ilustración, para muchos que este mensaje no lo teníamos tan claro, porque pues yo conocía muy bien Fátima, Lourdes, pero Garabandal muy poco, inclusive hablaba aquí detrás de cámaras con el doctor que la primera vez que fuimos a Europa quisimos ir a Garabandal y no pudimos hacerlo, pero es un regalo maravilloso de la Virgen para nosotros en este momento, porque es que se le manifestó a esos niños, pero hoy se nos manifiesta a cada uno de nosotros si le abrimos la mente, el corazón y el espíritu y entendemos que ese mensaje de ayer es el mensaje de hoy, de ahora, y que es para cada uno de nosotros, y que lo tenemos que retomar, analizar y prepararnos. ¿Y prepararnos cómo? En oración, el rezo del Santo Rosario, con la práctica de los 10 mandamientos, con la práctica de las obras de misericordia. Estamos en Cuaresma y la Cuaresma nos invita a encontrarnos con Cristo, con el Cristo que sufrió y que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Es el momento para que nosotros también hagamos un alto en la vida y oremos y empecemos a cambiar para que tengamos una Semana Santa de mayor recogimiento y de mayor oración. Bueno, pero creo que hay una llamada de nuevo. Sí, doctor, tenemos a Mileni. Mileni nos está llamando desde Medellín. Mileni, buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos, adelante. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes y tengo un aporte primero y una pregunta. El aporte es que en verdad yo me doy cuenta que ya en la Santa Misa no nos hablan ni de los mandamientos, ni de prepararnos para hacer una buena confesión, ni mucho menos del infierno. Y tengo una pregunta para el doctor José. Con motivo de los 150 años de la Arquidiócesis de Medellín, el arzobispo de acá de la ciudad, Monseñor Ricardo, declaró un año jubilar. Mi pregunta es, ¿él está excomulgado? Y si es así, este año que él declara jubilar, ¿sí es válido? Bueno, ¿quién queda excomulgado en la iglesia? El que enseña cosas contrarias a la fe, contrarias a los dogmas que la iglesia ha promulgado durante tanto tiempo. Por ejemplo, si dice que Jesús no es Dios, o que Jesús no resucitó, o que el pecado no existe, o que el demonio no existe, o que el infierno tampoco existe. Todo eso son verdades fundamentales que ha enseñado la iglesia a lo largo de los siglos. Están consolidadas y son firmes esas verdades. Cualquiera que niegue esas verdades, pues comete herejía. Y que al cometer herejía, de acuerdo con el derecho canónico, el derecho que rige la iglesia, que el clérigo que diga eso pierde su estatus. De modo que si es sacerdote, deja de ser sacerdote. Si es obispo, deja de ser obispo. Si es papa, cesa de ser papa. El derecho de la iglesia. Y fuera de eso, queda excomulgado. Y una vez excomulgado, pues
sus actos no son válidos, tienen la apariencia de bien, como dice Jesús de la iglesia de Sardes. Tienes la apariencia de viva, pero estás muerta. Lo mismo diríamos de los obispos y sacerdotes, teólogos que enseñan apostasías, que enseñan herejías. Cualquiera enseñanza de esas herejías los hace reos de excomunión, y al quedar excomulgados pierden no solamente la calidad de episcopal que puedan tener o sacerdotal, sino además quedan fuera de la iglesia. Esa es mi respuesta. ¿Quieres agregar algo? Yo agregaría algo, y es que los pecados de omisión, frecuentemente en los casos de ciertos niveles, son más graves que los pecados de acción. La mayoría de los obispos y de los jerarcas no están divulgando los mismos errores de Francisco. Ellos están haciendo ya su rutina y se manejan y hacen sus sacramentos y todo esto, y no se refieren mucho a esos temas, uno que otro, de vez en cuando. Pero la gran mayoría de las veces lo que hacen es no orientar a la gente cuando viene desde el Vaticano y todas las pastorales, y llegan las iniciativas y las dejan pasar e inclusive las ejecutan sin decir nada ni advertir la desorientación dogmática y moral y de culto que se están haciendo. Los pecados de omisión son muy graves. Y yo creo que es más que todo... Hay de omisión y de acción. Sí, el de acción, yo creo que la mayoría no son de acción porque están perros mudos simplemente. Pero por ejemplo, Casper en la Alemania. No. Ahí sí hay casos evidentes Marx, totalmente. Que enseñan esas cosas. Boni, el arzobispo. Ya es de acción y ya es diferente. Pero son casos aislados comparados con 5.000 obispos del mundo. 5.000 aproximadamente. 5.000. Sí, son 20 que son, que son demasiado claros en sus planteamientos. Ahora, el problema es que se abuse de la ignorancia del católico promedio. La mayoría de los católicos no tienen un nivel de conocimiento, quedaron con el vestido de la primera comunión a nivel doctrinal, no volvieron nunca a estudiar y confían en sus pastores y lo toman fácil, no tienen que estudiar, sino que les digan qué hay que hacer y punto, y le están guiando mal, ¿no? Ahora, la cuestión está, veamos la parte positiva de todo esto, y es que está ya reaccionando muchos intelectuales y gente seria en la iglesia. La gente tradicional de la iglesia que culta y que se manejaba de acuerdo casi después del Concilio Vaticano II hubo muchas reacciones no lefebristas ni sedevacantistas, sino dentro del catolicismo respetuoso de la iglesia una, católica, apostólica y romana y del papado. Pero al no estar de acuerdo se mantuvieron con su tradición y su moral y sus prácticas. En este momento, y fueron atacados e incomprendidos, en este momento estamos descubriendo la riqueza de lo que guardaron y de lo que mantienen tanto de doctrina como de cosas que ya no se hablan hoy día. Como decía precisamente una de las personas que hablaba por teléfono, ya no se habla del demonio, no se habla de pecado, menos de pecado mortal, no se habla del infierno, no se habla de las postrimerías, no se habla de los enemigos del alma, no se habla de la salvación, no se habla del cielo, no se habla de... Se volvió simplemente una ONG para tratar de solucionar los problemas socioeconómicos del mundo. O sea, la iglesia la han estado naturalizando más que por acción, por omisión, y dentro de un secularismo, un acomodamiento al mundo, pero tan natural como el mismo pecado original. No se habla de pecado original, no se habla de todos los temas fundamentales, no se hablan de los mandamientos. En fin, el lado positivo es que ya hay un despertar. Sin embargo, ese despertar es de un grupito muy pequeño de personas todavía. Como ese grupo tan pequeño no va a poder competir contra los que tienen el poder de la iglesia, y la iglesia está tomada ya en buena parte y va a ser terminada de tomar, y la mayoría de la gente ingenuamente va a caer, Dios no va a permitir eso tan grande. Por eso manda el aviso. La única forma es cimbronear. Por un lado, van a haber varios despertares dentro de poco. El primer despertar es cuando, dentro de muy poco tiempo,
empiece la guerra mundial, ya Venezuela contra Colombia, ya la crisis económica, la bolsa, los bancos, la gran recesión, y les toca en el bolsillo, la gente va a despertar a Garabandal y a la profecía, porque se parece demasiado con lo que está pasando. Entonces, el primer despertar va a ser ese cuando, dentro de poco, muy pronto, empieza el colapso mundial. La gente empieza, ahí sí se acuerda de Dios. Cuando la gente está con problemas, ahí sí, Dios mío y Virgen María. Cuando a la gente le toquen el dinero, el bolsillo, las básicamente el las bolsillo y la seguridad. El segundo es cuando ahí venga el cisma, ya claro, cuando ya llamen a los sacerdotes. Ya lo hicieron con los académicos. Ya hay un juramento modernista a los académicos. Pero dentro de poco lo van a bajar a los sacerdotes y a los obispos y a las personas ligadas a la iglesia en los movimientos laicales y todo, para que acepte todo lo que Francisco está mandando de cambios. Ahí va a haber una reacción también, porque el Espíritu Santo no va a permitir que gente buena, la mayoría de ellos que están engañada, les va a mandar lucecitas de que ahí hay algo, gato encerrado. Eso es imposible que nos cambien así. Otro despertar que ya es mayor, porque el cielo ya, para equilibrar y que las personas despierten y tengan libre albedrío para escoger el bien y el mal, entrar al nuevo orden mundial de la falsa iglesia o mantenerse en la iglesia de siempre, es el aviso. Y como en ese momento el anticristo, el salvador del mundo, va a decir inclusive que él mandó el aviso, van a tratar de racionalizarlo, que fuese una sugestión colectiva, todo esto, y la gente, y les va a dar pan y circo, va a solucionar los problemas económicos. Cuando sube el anticristo, va a arreglar los problemas del mundo que él mismo causó. Y la mayoría de la gente, por hambre, por necesidad, va a plegarse a ese nuevo orden mundial, y con el falso profeta, la iglesia que apoya el nuevo orden mundial. Pero ahí es cuando Dios manda el aviso y le va a dañar el plan al anticristo y al falso profeta. Va a haber un despertar, un tercer despertar maravilloso con el aviso. Y cuando se lo están guiando para allá, manda finalmente, antes de que pase un año, como dice precisamente Garabandal, parece que a los 6 meses o antecitos, va a mandar el milagro. Así como todo el mundo va a tener la experiencia del momento de la muerte. 8.000 millones de personas van a verse en el espejo de Dios y van a ver el estado de su alma respecto a la ley del amor. Y la mayoría va a despertar, pero van a ser otra vez engañados por el anticristo, que les va a dar comida y trabajo y vivienda y salud y todo eso. Se lo está llevando, entonces Dios da el último esfuerzo, nos dice Garabandal, nos manda el milagro. Vamos a ver, no sabemos de qué se trata el milagro, es una señal visible que 8.000 millones de personas van a ver también simultáneamente. Sabemos que tiene una connotación eucarística y mariana, por lo tanto los católicos van a decir, no, definitivamente no me voy para el nuevo orden mundial y el falso profeta, sino vuelven a la iglesia. ¿Cómo va la iglesia en solamente 2 o 3 años conseguir que más de 2.000 millones de personas vuelvan a la iglesia, de 1.200 millones vuelvan a la iglesia, y aparte de eso 800 millones de todas las religiones vengan a la iglesia remanente, gracias al milagro y gracias a la gran señal? Vamos a hacer, la iglesia remanente va a ser en solamente 2 o 3 años lo que la iglesia institucional hizo durante 2000 años. Es una cosa admirable. Y esa iglesia va a ser protegida durante los 3 años y medio de la tiranía del anticristo. Estaremos en comunidades autosuficientes, nos replegaremos, seremos perseguidos, pero seremos protegidos con la sangre de Cristo y cubiertos con la manta de María. Pero el final siempre es lo que nos da la esperanza de todas estas barbaridades que oímos, que nos asustan porque no somos de palo y esto nos da un poco de temor, es que hay la esperanza. Por un lado, que vamos a estar protegidos finalmente, pero protegidos acá temporalmente, pero después de durante la purificación con los 3 días de oscuridad, otra intervención sobrenatural maravillosa, será protegida la iglesia remanente, y luego de la purificación salen más de 5.000 millones de personas del planeta. Los ángeles limpian el planeta, cielo nuevo, tierra nueva, y salimos después de los 3 días de oscuridad y vamos a encontrar cielo nuevo y tierra nueva. Una iglesia con más de 2.000 millones de personas van a heredar la tierra. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos heredarán la tierra. La iglesia remanente la heredará. Y es la esperanza que nos va a dar fuerzas en este tiempo tan difícil de estos 7 años que se avecinan.
los 3,5 años de gobierno amable del anticristo, los 3,5 terribles que nos van a perseguir, lo que nos da fuerza durante todo este tiempo es la esperanza de la protección y la esperanza de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En muy poquito tiempo, esos años se van a recortar con oración, y en muy poco tiempo vamos, la iglesia remanente, a heredar la tierra sana, limpia, purificada, tan hermosa casi como antes en la creación, y tendremos un tiempo maravilloso con nuestros seres queridos, y moriremos aquí de muchos años de viejos para ir al cielo, que es lo importante, y nuestros herederos tendrán 1000 años de paz y amor antes del fin del mundo. Gracias por haber recordado ese mensaje de esperanza, pero desafortunadamente el reloj es tirano y nos dice que ya se acabó el programa. Hasta la próxima. En la próxima comentaremos muy despacio y muy detenidamente la carta de Ingrid Tamayo Astrid de Valle. Valiente mujer. La comentaremos con mucho gusto. Un café con Galat.